Bueno. Listo. Majo, podés presentar ya. Bueno. Ahí se debería poder ver. Ahí va, ahora se ve. Bueno, como bien mencionamos recién, nosotros vamos a hablar de lo que es la producción de beta-glucosidasa a través de lo que es el aspergillus, que es un hongo. En este caso, si quieres pasar a la siguiente diapo. Sí. En este caso vamos a ver un pantallazo de por qué nace, digamos, esta investigación. Esto está dado por el creciente agotamiento de lo que es los combustibles fósiles, lo que llevó a buscar una nueva alternativa para producir biocombustibles y energía renovable. Entonces, de esta forma se determinó que la celulosa es una fuente de carbono renovable, casi la más abundante del planeta, por lo cual es una buena opción para la síntesis de bioetanol a través de ella. Lo que esto desencadena es el estudio de las enzimas necesarias para la degradación y su hidrólisis. En este caso, lo que son las endoglucanasas hidrolizan lo que son las cadenas internas de la glucosa, las exoglucanasas atacan lo que es el extremo de la celulosa, y las beta-glucosidasas hidrolizan la celobiosa, que es un gran inhibidor de las endo- y exoglucanasas. Mayor importancia tuvo lo que fue la beta-glucosidasa en esta investigación, por ser una enzima que utiliza variados sustratos. Y en este caso, justamente por este motivo, es que al ser variados sustratos de su utilidad, se aplica para muchas industrias, como puede ser farmacéutica, alimenticia, química, cosmética. Lo que es la producción de la beta-glucosidasa se da en todos los reinos vivientes, sin embargo lo que es a través de microorganismos es mucho más ventajosa porque tiene una producción de fermentación a gran escala y bajo costo. Particularmente en lo que es este estudio se analizó, como ya había dicho antes, a través de la producción de un hongo que es el aspergillus. Esta producción puede ser tanto extracelular como intracelular. En este caso se estudió lo que es extracelular porque tiene ciertas ventajas, como por ejemplo no tener que producir la lisis del microorganismo para extraer la enzima. Como podemos ver en esta diapositiva, lo que se estudió más que nada es la ventaja que brinda lo que es la fermentación en estado sólido, ya que es mucho más simple la condición de crecimiento, se reduce el consumo de energía. Y a su vez, lo importante que es la producción de estos sustratos, ya que tienen un bajo costo de producción y ayudamos a reducir la contaminación. Los objetivos a grandes rasgos fueron estandarizar un método simple para maximizar la producción de la beta-glucosidasa, analizar los componentes críticos del medio para lograr los mejores rendimientos y determinar el impacto del etanol sobre la actividad de esta enzima. Lo primero que se hizo fue, como les decía, optimizar los parámetros físico-químicos para mejorar la producción. Como primera medida lo que se hizo fue mezclar 1 mililitro de esporas, que en este caso es de una alícuota de 1,5 por 10⁻⁷ de concentración, con 10 gramos de sustrato. El sustrato, se analizaron varios sustratos, como puede ser salvado y germen de trigo, harina de jojoba, pulpa de remolacha azucarera, salvado y cáscara de arroz, entre otros. Lo que se hizo fue incubarlo 96 horas a 28 grados centígrados y un pH de 5,5. A través de este análisis se determinó que la harina de jojoba iba a ser el sustrato que daba más a la hora de producción. Luego se determinaron otros parámetros, como puede ser el pH, si quieres pasar a la otra. Sí. El pH se determinó en un rango de 4 y 8, siendo el mejor pH, o sea, el parámetro óptico, en 6. Después lo que es la humedad, se analizó de 30 a 90% de humedad de base en su sustrato, siendo la mejor base inicial 70%. La incubación se estimó entre 24 y 120 horas, determinando que la incubación apropiada iba a ser 72 horas, y lo que es la temperatura se analizó entre 25 y 45 grados centígrados.
En este caso, lo que es el mejor rendimiento se obtuvo entre 30 y 40 grados centígrados, pero si bien el rendimiento óptimo se determinó a 35 grados centígrados. Y lo que es el inóculo, perdón, se probó entre 0,64 y 5,04 por 10 a la menos 7 en concentración de esporas, determinando que 2,54 por 10 a la menos 7 iba a ser la concentración óptima para la producción de beta-glucosidasa. En el caso de lo que es la extracción de enzimas, una vez ya teniendo el sustrato fermentado, se le agregan 100 mililitros de agua destilada y se extrae mediante los siguientes pasos. En este caso, lo primero que se utiliza es agitación en agitador rotatorio, 180 RPM durante 60 minutos, y luego se pasa a centrifugar. Bueno, primero se lo exprime en paño de muselina y se lo filtra. Luego se pasa a centrifugar, antes lo que se utiliza como extracto crudo. Lo que es la centrifugación es un método muy utilizado como primera, digamos, paso de un tratamiento de extracto crudo, ya que nos brinda la posibilidad de separar proteínas de partículas groseras por la diferencia de tamaño. Digamos, el principio recae en lo que es la velocidad de sedimentación, la cual va a estar afectada por la masa, la densidad de las partículas y la forma de ellas. Ahora sí, si quieres pasar. Dale. Luego de esto, sí, una vez que extrajimos la enzima, se va a proceder a hacer lo que es el ensayo enzimático y la estimación de proteínas, los cuales se van a hacer en absolutamente todos los pasos de la purificación. La actividad enzimática la determinamos a través de la hidrólisis del nitrofenil glucopiranósido, y para ello lo que hicimos fue, tomamos una alícuota de 100 microlitros de lo que es la solución enzimática de cada paso, y se mezclaron con 400 microlitros de el anterior producto, a 5 milimolar. Esto se incubó 10 minutos a 50 grados centígrados, y como stop se le agregó 1 mililitro de carbonato de sodio 0,5 molar helado. Lo que se procedió a hacer es analizar la absorbancia a 410 nanómetros. La cuantificación de proteínas, nosotros en este trabajo se hizo por el método de Bradford, el cual consta de agregarle azul de Kumasi digamos, a la muestra, el cual va a producir lo que es un complejo proteína, proteína colorante, el cual vamos a proceder a cuantificar por absorbancia. Si quieres pasar el tiempo. Ahora, propiamente hablando de lo que es la purificación de la enzima, se realizaron absolutamente todos los pasos a 5 grados centígrados, y se comenzó el extracto crudo tratándolo con un precipitado, se precipitó por adición de etanol gradual. En este caso, la concentración, perdón, lo que se hizo, el etanol se agregó hasta un 30% de saturación, y se le incubó durante 24 horas para luego centrifugar. El pellet se separó, y el sobrenadante que nos quedó de este paso se siguió saturando con etanol hasta un 60% para continuar con una centrifugación. Ambos pellets se juntaron y fueron disueltos en citrato de sodio 0,05 molar y se dializaron durante toda la noche contra el mismo buffer. En este caso, bueno, lo que nosotros explicamos es que la diálisis es un tipo de filtro que está compuesto por una membrana porosa semipermeable, a través del cual se pasan diferentes partículas, como pueden ser sales, disolventes, metabolitos. Lo que nos da la posibilidad de esta técnica es eliminar las moléculas pequeñas que son indeseables de nuestra solución. Ahora sí, la otra. Luego se continuó con una cromatografía de intercambio iónico. En este caso es un intercambio aniónico. Se utilizó una DAS Padex A50 que fue preequilibrada con citrato de sodio 0,05 molar, y se diluyó con un gradiente de cloruro de sodio de 0,1 a 1 molar. Se recolectaron fracciones de 5 mililitros para analizar la actividad y el contenido de proteína. Esta técnica consiste en una cromatografía con una columna donde tiene una afinidad, la resina tiene afinidad electrónica por determinada carga. En este caso, al ser aniónica, lo
que se va a realizar es un intercambio de aniones, y las cargas de la resina va a ser cargas positivas. Lo importante de esta técnica es que se juega como un poco, digamos, con lo que es el pH tanto de la proteína, el punto isoeléctrico de la proteína, con el pH tanto de elución como de siembra. Si querés pasar a la otra, que por ahí se va a entender un poco mejor. Justamente esto es lo que por ahí veíamos en las teóricas, de que se juega bastante teniendo en cuenta el punto isoeléctrico de las proteínas, tener en cuenta el pH tanto, como decía, de siembra y de elución. En este caso hay que tener en cuenta que si estamos a mayor pH del punto isoeléctrico de la enzima, va a tener una carga neta negativa, y si estamos por debajo del punto isoeléctrico, va a tener una carga neta positiva. Bueno, lo que vemos en la segunda imagen es justamente lo que se hace cuando uno eluye con un gradiente de concentración de alguna sal. Lo que hace es, la sal, al aumentar su concentración, va a competir por el sitio activo de lo que es la resina en sí, y eluir nuestra proteína de interés. Otro tipo de elusión también puede ser por un buffer con diferente pH. Entonces lo que hace, va a desestabilizar la unión de la resina con la proteína. Particularmente en esta técnica lo que se utilizó fue un gradiente de concentración. Si quieres pasar a la siguiente. Todos los volúmenes donde dio actividad enzimática mayor se reunieron, y se procedió a realizar una cromatografía de exclusión molecular, que se utilizó una Cefadex G100 preequilibrada con buffer de citrato de sodio 0,05 molar a pH 5. En este caso, esta cromatografía consiste en una columna con, digamos, con polímeros porosos que tienen un rango de exclusión. Por ejemplo, en este caso se utilizó un rango de 15 a 200, a ver, que no recuerdo bien, de 15 a 250 kilodalton. Lo que hace el principio de esta cromatografía es separar en los diferentes volúmenes de dilución respecto del peso molecular. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, las partículas que estén por fuera del rango, o sea, mayores al rango del poro, van a ser eluidas en lo que es el volumen muerto, y las partículas que estén por debajo del rango van a ser eluidas recién con lo que es el volumen total de lo que carga la columna. Siendo el volumen de elusión, simplemente van a eludir las proteínas que están dentro del rango, que por lo general van a ser las de utilidad, las que a nosotros nos va a interesar. Este paso dio como único pico activo, un único pico activo, que justamente se concedía con la actividad específica, con la presencia de proteínas. Y luego pasando al siguiente paso, para concluir, no, la otra diapo, bueno, esta pasó. ¿Paso a la siguiente? Sí, pasa a la otra diapo. Vale. Acá lo que podemos ver, es el grado de purificación de cada paso. Nosotros concluimos de que obtuvimos una buena purificación, sobre todo también con la relación en lo que es, el rendimiento, que obtuvimos un alto rendimiento con un muy alto grado de purificación. En este caso, igual, la pureza la vamos a estimar recién en el siguiente paso, que va a ser, si querés pasar a la siguiente diapo, que lo que se hizo fue hacer un análisis electroforético en SS-Page al 12,5%, y se utilizó proteínas marcadoras de 15 a 250 kilodalton. En este caso, lo que podemos observar, en la primera calle se sembró lo que es el extracto crudo. Luego en la segunda calle tenemos la siembra de lo que es el precipitado por etanol. En la tercera calle la cromatografía de intercambio iónico. Y en la cuarta calle sería la última cromatografía, que es de exclusión molecular. Justamente es esta cromatografía, el último paso, la que, al observar una única banda en nuestra electroforesis, podemos confirmar la pureza de la beta-glucosidasa, y estimar que tiene un peso molecular de aproximadamente 135 kilodalton. Bueno, voy a continuar yo con la caracterización bioquímica
que se hizo de la beta-glucosidasa. Lo que se hizo fue, en una primera instancia, medir el impacto de la temperatura y el pH. Para determinar la temperatura óptima, lo que se hizo fue realizar el ensayo, ¿sí? Entre 30 y 90 grados centígrados, con intervalos de 5 grados centígrados entre ensayo y ensayo. No sé, incrementando cada vez 5 grados centígrados. Después, la estabilidad térmica también se estudió en el mismo rango de temperatura, incubando a distintos intervalos de tiempo. Y como control, bueno, se usó la enzima no incubada. Después, el impacto del pH, ahora después les voy a decir los resultados, ¿no?, de la temperatura óptima, pero el impacto del pH se midió justamente a la temperatura óptima y a distintos pH, sí, entre 3 y 9, cómo impactaban en la actividad de la enzima. Y bueno, se usó distintos buffers, ¿sí? Todos con concentración 0,05 molar, y bueno, se usó el citrato de sodio para las mediciones entre pH de 3 a 6, un buffer de citrato y fosfato para pH entre 6 y 7, y triclorhídrico entre pH de entre 7 y 9. Y después la estabilidad de la enzima, en función del pH, lo que se hizo fue incubar la enzima sin el sustrato en los buffers que mencioné recién, durante 24 horas a 5 grados centígrados, como había dicho Leila, que se llevaron a cabo todos los ensayos. Y se midió después de las 24 horas la actividad residual. Bueno, respecto a los resultados que se obtuvieron, ¿sí? Podemos ver acá en el primer gráfico, en este que se ve acá, que la temperatura óptima es 60 grados centígrados, que es cuando vemos la mayor actividad de la enzima, ¿sí? Y después acá, en el siguiente gráfico, lo que se estudia es la estabilidad de la enzima, ¿sí? Entonces, acá entre 25, bueno, acá lo pone entre 30 y 60 grados centígrados, no se observa, por eso acá tenemos como una recta, ¿sí? No se observa una pérdida significativa de la actividad enzimática al cabo de 1 hora, que es el periodo de tiempo que se ve acá. Después tenemos la segunda curva, que es a los 70 grados, ¿sí? Que conserva un 79,3% de la actividad a los 15 grados centígrados. Y va disminuyendo, ¿sí?, a medida que va avanzando el tiempo. Lo mismo ocurre a los 80 grados centígrados, que conserva casi la mitad de la actividad, 54,3%, al cabo de sí, que va corriendo el tiempo. Acá lo midió a los 15 y a los 30 minutos. Pero bueno, se ve como a medida que va transcurriendo el tiempo, va disminuyendo. Y a los 90 grados centígrados se observa que aproximadamente a los 15 minutos tiene una actividad residual del 34%, y va decayendo. A los 30 minutos tiene una actividad del 23%, y luego, bueno, decae bastante notorio, ¿no? Hasta llegar a 0 grados, perdón, al 0%, ¿sí? A los 50 minutos. Bueno, y después respecto al pH, en el gráfico este que tenemos acá, se graficaron las dos, la actividad, ¿sí? O sea, lo que tiene que ver con el pH óptimo, y luego la estabilidad de la enzima respecto al pH. El pH óptimo de la enzima es de 6 unidades, trabajando con un buffer de citrato de sodio 0,05 molar. Por encima y por debajo de este pH, bueno, acá se observa perfectamente, ¿sí?, que hay una disminución bastante notoria de la actividad enzimática. Y respecto a la actividad que había sido medida durante 24
o sea, tras 24 horas de incubación y a 5 grados centígrados, a un pH de 4, o sea, entre 4 y 7, en un rango de 4 y 7, ¿sí? Que es lo que podemos observar acá, entre 4 y 7, se observa, ¿sí? Esta recta, va a mantener su actividad al 100%, luego en el rango de 8 y 9, estamos más o menos por acá, va a decrecer un poco la actividad, va a estar igual va a ser bastante alto el porcentaje, ¿sí? Estamos entre un 86, casi 87 y un 78% de la actividad, y a un pH de 3, o sea, hablando en un pH ácido, estamos casi en un 86%, con lo cual destacaba mucho en el estudio que tiene una gran estabilidad a distintos pH, si estamos hablando de un rango de desde 3 a 9, con lo cual es bastante amplio el rango, y la enzima es muy estable en todo ese rango. Después lo que se hizo fue estudiar el impacto que tienen distintas sustancias sobre la actividad de la beta-glucosidasa. Entonces se ensayó con iones metálicos, acá tienen toda la lista de los iones, y algunos reactivos químicos que, bueno, suelen usarse en distintos ensayos enzimáticos. La reacción se llevó a cabo en una concentración final de 5 milimolar de los reactivos, ¿sí? Y con la adición de la enzima purificada durante 1 hora a 25 grados centígrados. El sustrato fue el para-nitrofenolglucopiranósido, que ya lo habíamos mencionado antes, y como control, digamos, que la actividad enzimática es del 100%, es la actividad sin ningún tipo de aditivos. Lo que se obtuvo, bueno, fue un aumento significativo de la actividad enzimática. Acá tenemos un resumen, digamos, de todos los porcentajes, con zinc, potasio, magnesio, beta-mercaptoetanol, dimetilsulfoxio, se obtuvo un gran aumento de la actividad enzimática. Fíjense que todos los porcentajes dan bastante por encima del 100%. En el caso del catión sodio, calcio y hierro, se obtuvo apenas un poquito más de estándar, ¿no? Ya estamos hablando de un 10% más digamos, si no estuvieran presentes estas sustancias. Después, el manganeso, el plomo, el mercurio, el cobre y el cobalto disminuyeron la actividad enzimática notablemente, y el ETA y el glicerol no inhibieron a la enzima de ninguna manera. Se nota que acá con el ETA, bueno, 101%, más o menos 1,5, o sea que termina siendo la misma actividad como si no estuviera presente. Lo mismo con el glicerol. Bien, y después lo que se hizo fue estudiar la especificidad del sustrato, ¿sí? Perdón, de la enzima frente a distintos sustratos. Acá lo que hicieron en el estudio, bueno, fue como clasificar distintos tipos de sustratos. Tenemos los derivados del paranitrofenol, como ya algunos lo mencionamos acá, el paranitrofenol glucopiranósido, y después, bueno, con el beta-galactopiranósido y el alfa-galactopiranósido, en cantidades equimolares de la enzima y el sustrato, ¿sí? Se estudió de esa manera. Las condiciones de incubación fue a la temperatura óptima, que habíamos visto que era de 60 grados centígrados, durante 10 minutos. Después se estudió con sustratos, o como sustratos, los disacáridos, ¿sí? Que tenemos la celobiosa, la salicina, lactosa, maltosa, sacarosa, y algunos polisacáridos como la carboximetilcelulosa y el almidón. Lo que se hizo fue medir los azúcares reductores liberados, ¿sí? Como glucosa equivalente, determinados por el método TNS, que se mide con una absorbancia de 540 nanómetros.
Bueno, la unidad de actividad enzimática de la beta-glucosidasa se definió como la cantidad de enzima que libera un micromol de equivalentes de para-nitrofenol o de glucosa por minuto en condiciones estándar de trabajo. Bueno, acá tenemos también un resumen de los resultados obtenidos. La beta-glucosidasa hidroliza una amplia gama de sustratos, ¿sí? Acá se ven todos los que es capaz de hidrolizar, y en el caso de algunos otros sustratos, como el paranitrofenol glucopiranósido, el alfa-galactopiranósido, maltosa sacarosa, carboximetilcelulosa y almidón, fue completamente inactivo. Por eso acá, bueno, se ve que la actividad es de cero, ¿sí? En todos esos sustratos, perdón. Y bueno, y por último, lo que se hizo fue medir los parámetros cinéticos. Se midió tanto la velocidad máxima como la constante de Michaelis-Menten. Lo que se hizo fue, o sea, se calcularon utilizando diversas concentraciones de sustrato, ¿sí? Que iban desde los 0,25 a los 20 milimolar. Y bueno, se utilizó el método, como ya habíamos visto, de la doble recíproca. Digamos, todas estas mediciones se hicieron en condiciones, las condiciones que ya se habían determinado como condiciones óptimas, que era un pH de 6 y la temperatura de 60 grados centígrados. Los valores que se obtuvieron fue de KM, fueron de 0,4 milimolar, y la velocidad máxima de 232,6 unidades por mililitro. Lo que revela una KM más bien baja y la velocidad tan alta de esta enzima es que hay una gran afinidad de la enzima contra el paranitrofenil glucopiranósido, ¿sí? PNPG, y una gran capacidad catalítica de la enzima. Y por último, lo que se hizo fue estudiar cómo afecta la presencia de etanol a la actividad de la beta-glucosidasa. El etanol es un reactivo que se utiliza mucho. Bien, había mencionado el tema de los solventes orgánicos que son muy utilizados. Entonces, bueno, estudiar cómo afecta la estabilidad de la enzima es bastante importante. Lo que se hizo, bueno, acá les había puesto que el etanol es un solvente orgánico, es un reactivo nucleofílico, por eso es de gran importancia. El ensayo se llevó a cabo utilizando etanol en distintas concentraciones que iban desde el 0 al 40%, 20 microgramos de beta-glucosidasa y para nitrofenol glucopiranósido, 5 milimolar, ¿sí? Disuelto en... luego este ensayo, ¿sí? Todas las mezclas con las distintas concentraciones de etanol se incubaron en las condiciones óptimas de ensayo, que ya las habíamos visto, que eran a un pH de 6 y a una temperatura de 60 grados. Y como control, igual que en los casos anteriores, se tomó a la enzima sin ningún tipo de adición como 100%. Lo que se obtuvo es que en una concentración del 15%, como vemos acá, que tenemos el pico máximo, mejora en un 25%, ven que llega casi hasta el 125% la actividad enzimática, respecto de la enzima sin ninguna adición. Además, bueno, en una concentración del 20%, la enzima retiene, o sea, con una concentración de 20% de etanol al 20%, la enzima retiene la actividad original, ¿sí? Como si no lo tuviera. Y bueno, si seguimos aumentando la concentración de etanol, vemos que comienza a disminuir la actividad enzimática.
Ven que acá más o menos disminuye un 15% respecto a la enzima sin etanol. Bueno, y por último, a modo de conclusión de este trabajo, destacamos estos 5 puntos. La beta-glucosidasa purificada del hongo terrestre, del Aspergillus, muestra un gran potencial como fuente industrial de la beta-glucosidasa. La enzima, por todos estos ensayos que vimos, es extremadamente estable y no se ve afectada significativamente por cationes y podría producirse de manera eficiente en un medio de bajo costo, es decir, de desechos agroindustriales. Uno de los atributos más importantes es que su pH y temperatura óptima son consistentes con los reportados para tricoderma celulasa, lo que indica el potencial de suplementación de la tricoderma celulasa con Aspergillus sp. La actividad de la beta-glucosidasa se potenció hasta en un 25% con etanol al 15%, mientras que conservaba su actividad inicial en soluciones que contenían etanol al 20%, lo que sugiere el uso de beta-glucosidasa en hidrólisis de biomasa lignocelulósica para la producción de biocombustibles y diversas aplicaciones biotecnológicas. Y por último, la reacción cuantitativa en cadena de la polimerasa en tiempo real, es decir, PCR, para la región ITS amplificada de Aspergillus, se va a estudiar para futuras investigaciones, no es un estudio que estaba concluido. Para confirmar los resultados de la actividad enzimática mediante la cuantificación de los genes relacionados con la beta-glucosidasa. Y ahí terminó nuestro trabajo. Bueno, excelente. Excelente, chicas. Hicimos un repaso de un montón de técnicas. Las explicaron recontra bien. Bueno, yo por eso estaba bueno, no llegamos a tiempo, pero bueno, estaba bueno ver los seminarios antes del parcial, para hacer este repaso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras logramos consolidar los contenidos post parcial. Bueno, voy a dejar de grabar ya.